Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes una historia que la encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Es la historia del rey Josafat. Dice que venían contra él los moabitas y era una multitud muy grande. Era tan grande que dice que no se podía contar, dice que era una multitud. Entonces venían a hacerle la guerra al rey Josafat, que era el rey de Israel en este momento. Y dice que cuando al rey le avisaron que venía contra él esta multitud tan grande, dicen que él se postró delante del altar de Jehová y empezó a orarle, empezó a suplicarle y empezó a decirle de que, bueno, él era el Dios grande, él era el Dios que los había sacado de Egipto, empezó a exaltarlo, a alabarlo. Dice que cuando estaba en medio de esa exaltación y de esa oración, Dios utilizó a un profeta que estaba en el templo y le habló al rey y le dijo que no se preocupara, que no se angustiara, que él iba a pelear por ellos, que mañana cuando saliera era Dios el que iba a pelear contra ellos, no él. Y efectivamente el rey descansó y dice que después alabaron y exaltaron a Dios por esa palabra de bendición que les había dado. Y al día siguiente, cuando dice que salieron con su ejército, salió el rey Josafat con su ejército a esperar la batalla que Jehová iba a enfrentar contra sus enemigos, dice que efectivamente cuando salieron, Jehová ya había vencido a sus enemigos. Dice que entre ellos mismos se pelearon y se eliminaron. Y cuando él llegó, donde estaban ellos, ya estaba toda esa multitud, ya estaba tendida en el piso. Y dice que duraron 3 días recogiendo el botín. Dice que fue tanto la riqueza que recogieron, el oro, la plata, las joyas, todo lo que recogieron de sus enemigos ya muertos, que duraron 3 días recogiendo el botín. Cuando yo veo esta historia, a mí me encanta esta historia, me encanta, me fascina, siempre la he leído y me maravillo cada vez que la leo porque veo como un rey que, entre comillas, tiene mucho poder, tiene soldados, tiene ejércitos, en vez de cuando recibe la noticia salir corriendo a preparar a su ejército, a preparar a sus soldados, a empezar una estrategia de guerra, dice que él se va y se postra delante de Dios. Entonces me encanta esa historia porque veo a un hombre que, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que se le viene encima de ver este problema tan grande que está enfrentando, que no solamente es para su gente, sino para él, puede perder la vida, y se postra delante de Dios, va y pide ayuda, suplica ayuda delante de Dios, se humilla delante de Dios, y me fascina cómo Dios responde, cómo Dios le ayuda, cómo Dios derrota a sus enemigos, y no solamente los derrota, sino que les entrega un botín que duran 3 días recogiéndolo. Esa historia me encanta, y eso lo traigo a mi vida y quiero que cada uno de nosotros lo tome como ejemplo en la vida personal de cómo nosotros podemos enfrentar nuestras batallas diarias, batallas económicas, batallas familiares, batallas de enfermedades, de problemas a los que muchas veces no le encontramos soluciones, y que, como dije ayer, además de bendecirlos, además de declarar bendición sobre esas situaciones, debemos presentarnos delante del Señor, humillarnos delante de Él y decirle: Señor, yo no puedo con ese problema, yo no puedo con esa situación, se me sale de mis manos. En vez de querer solucionarlas en nuestras fuerzas, en vez de querer solucionarlas con lo que sabemos o como otras formas muchas veces las hemos solucionado en el pasado, simplemente ir a la presencia de Dios. Josafat, como lo dije ahorita, como rey, pudo reunir a su ejército y prepararlos para la batalla, para ir a enfrentar esta multitud tan grande, pero él no, él se humilló delante de Dios y pidió ayuda al que realmente lo podía ayudar. Y eso nos pasa hoy en día. En vez de salir corriendo a querer solucionar el problema, a llamar a una persona, a querer hacer esto, a querer hacer lo otro, humillémonos delante de la presencia del Señor. Veamos esta historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, esta historia de un rey, cómo se humilló delante de Dios y cómo Dios lo ayudó y lo exaltó en tremendo problema ante semejante situación que él enfrentaba. Y es un testimonio para nosotros hoy en día de que si nos humillamos delante de Dios y pedimos su ayuda, invocamos su ayuda con un corazón sincero, Dios nos ayuda, Dios nos saca de las situaciones
Dios nos saca de problemas. Y no solamente eso, sino que descansamos. Quitamos ese afán, esa ansiedad que cargamos muchas veces por querer solucionar o por no encontrar solución a los problemas, y lo dejamos en manos de Dios. Y veremos cómo Dios obra en la vida de nosotros. Yo lo hablo con testimonio, con vivencia, con experiencia de que a mí me ha pasado. Cuando quiero solucionar las cosas en mi fuerza, se me cierran las puertas. Pero cuando descanso en Él, voy y me humillo y le entrego el problema, la situación a Él, se abren puertas que yo en mi fuerza quise abrir, pero que no se abrieron. Y Él las abre sin que yo las toque. Entonces me encanta esta historia de Josafat porque la veo reflejada en mi vida, y me encantaría que cada uno de nosotros la tomáramos como ejemplo de lo que debemos hacer ante estas situaciones, cómo debemos enfrentar nuestras batallas diarias, humillándonos delante de la presencia de Dios. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy te ayude, construya y edifique tu fe en este caminar. Que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.